pues vamos a precisamente a dar la palabra ahora al profesor Pol Nords, que también va a tratar temas de relevancia penal relacionadas con la vivienda y en concreto nos va a hablar en su ponencia titulada El enemigo en casa, legítima defensa y derecho penal del enemigo. Buenas tardes a todos, querido Pablo, muchas gracias por la presentación, también muchas gracias por la invitación a la profesora Miriam Herrera. Es la 1:58, esto estaba previsto que terminara a las 2, me acuerdo de un gran filósofo alemán y penalista, el profesor Radbruch, que llegó a ser ministro de Justicia en Alemania, y que después de la Segunda Guerra Mundial solamente publicó, entró en una sequía intelectual después de vivir aquel horror, y entró en una sequía intelectual y solamente publicó un breve articulito que se publicó en una revista de estudiantes que se llamaba 5 Minuten Rechtsphilosophie, 5 minutos de filosofía del derecho. Yo tengo 2 de derecho penal. Voy a ver si soy capaz de resumir todo este tema en 2 minutos de derecho penal. Bueno, el tema que vamos a tratar es la pregunta que, digamos, clave que planteamos es ¿qué puedo hacer contra el ladrón que entra en mi casa? Puedo proceder contra él, puedo agredirlo, puedo incluso matarlo, puedo repeler el ataque que supone que se encuentra en mi casa, que incluso, bueno, pues entra a llevarse mis joyas, a violar a la hija, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer contra ello? Se trata de un problema histórico que evidentemente pues no ha surgido, digamos, en la legislación moderna. Existen algunos modelos tradicionales, algunos filósofos de la Ilustración, incluso filósofos anteriores, se habían planteado ya ese problema. Uno de los modelos más claros es el del pensador Hobbes, en su libro Leviatán, que reconoce al sujeto algo que después la Ilustración se mantuvo, reconoce al ciudadano una capacidad de reacción privada frente a ese ataque. El derecho penal es un derecho público que, sin embargo, en determinadas ocasiones permite que el ciudadano se convierta en ejecutor de la ley y le pone en sus manos todo el poder del Estado para que él resuelva un problema de manera inminente. Lo que normalmente tendrá que resolver un juez, lo que normalmente tendría que resolver dentro de 1, 2, 3 años un juez, como conflicto público que es, lo puede resolver el ciudadano incluso mediante la violencia. La cuestión evidentemente estriba en saber cuáles son los límites de esa reacción, de esa posible reacción. Hobbes, como digo, decía que todos los ciudadanos nacen en pie de igualdad, pero que esa igualdad no garantiza una convivencia pacífica. Y cuando dos ciudadanos quieren una misma cosa, ansían una misma cosa, decía él, conviértense por ese motivo en enemigos y entonces se empeñan en someterse y en destruirse mutuamente. En ese momento, decía Hobbes, cada uno tiene el derecho de disponer del cuerpo del prójimo, es decir, tiene derecho incluso a acabar con la vida de otro si está atentando contra algo que me pertenece. Esto que lo formuló Hobbes de manera muy clara en el Leviatán, sin embargo, no solamente no lo mantuvieron, sino que lo incrementaron incluso algunos filósofos de la Ilustración. Por ejemplo, uno de los padres de la democracia moderna, que es Jean-Jacques Rousseau, en el libro del Contrato Social, dice también que el que quiera beneficiarse de los pactos del pacto social, de los beneficios del pacto social, tiene también que ceder parte de sus derechos cuando el Estado se los reclama. Y entonces, en ese caso, su vida se convierte en un don condicional del Estado, dice Rousseau, de manera que incluso amplía los supuestos a los que se refería Hobbes. Finalmente, también Kant se refiere específicamente en el caso de la vivienda. Cuando mi vecino, junto a mi vecindad, me genera un peligro que a mí me perturba, yo tengo derecho a obligarle a que abandone definitivamente mi vecindad o que se incorpore al respeto de las normas colectivas del mismo. Es decir, se trata de un problema evidentemente histórico que no solamente se plantea en la actualidad. Segunda cuestión. Concepto de vivienda, de morada, ¿no? El Código Penal habla de morada. Ya se han referido, ¿no?, los ilustres profesores que nos visitan de otras facultades en la mañana de hoy, pues se han referido precisamente a esta materia. El Código Penal define, contiene en algunos artículos, por ejemplo, en el delito de robo en casa habitada, en el allanamiento de morada, se refiere evidentemente a esta particularidad, a este motivo, ¿no? En ocasión incluso nos da una definición, por ejemplo, en el artículo 241.2, cuando habla de robo en casa habitada, nos dice, es casa habitada la vivienda que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren fuera cuando el hecho tenga lugar. Yo creo que cuando los legisladores se ponen a definir como si fuera el diccionario de la Real Academia Española,
finalmente terminan metiendo un poco la pata, ¿no? Este adverbio accidentalmente, no sé, accidentalmente indica que, bueno, por una cuestión incidental, el sujeto no se encuentra dentro de la vivienda, no sé, ha ido a comprar el pan, ha salido a tirar la basura, pero ¿y si se trata, por ejemplo, de la casa de la playa que únicamente habitamos pues una vez, un mes al año? Ahí, si roban en marzo, no es que accidentalmente esté fuera, es que nunca estoy fuera, es que nunca la habito en marzo, nunca estoy dentro allí en marzo, ¿no? Eso tiene la misma protección, etcétera, etcétera. Otros problemas en relación a la vivienda, el código dice morada o dependencia, ¿eh? Bueno, quizá habría que establecer que, siendo la morada precisamente el lugar donde uno desarrolla su vida más privada, la clausura de un aposento, pues a lo mejor no es lo mismo el jardín que el dormitorio o que el cuarto de baño, no sé, pues el fan que entra a ver duchándose a Madonna, pues a lo mejor, bueno, pues a lo mejor invade la intimidad de esta señora, pues de mayor medida que si la ve comiendo o que si la ve pues en el jardín charlando con sus amigos, ¿no? En fin, el código no establece ninguna diferencia, quizá hubiera sido lógico normativamente establecer alguna diferencia en esa privacidad. Bueno, la pregunta que nos hemos formulado. ¿Qué puedo hacer contra el ladrón que entra en mi casa? Aquí se pueden distinguir, evidentemente, varios supuestos. Yo, muy brevemente, pues puedo mencionar alguno. El ladrón que entra a robar y me lo encuentro pues en el salón de mi casa y, evidentemente, ya está cometiendo un delito, la invasión, es decir, ya el allanamiento de morada, ¿no?, contra la voluntad de su dueño. Ya el mismo código lo dice en el artículo 24, cuando habla de la legítima defensa, y dice, es agresión ilegítima cuando, evidentemente, en la morada, cuando ingresa sin la voluntad del sujeto, ¿no?, evidentemente. En ese caso, ¿puedo proceder si me siento en peligro? ¿Puedo proceder si el sujeto atenta contra mis bienes o contra mi integridad física o mi salud? Puede procederse incluso mediante la violencia frente a él. El Estado deposita en manos del ciudadano una posibilidad de reacción privada frente al sujeto. Locke y otros autores decían, el Estado se convierte en ejecutor de la ley de la naturaleza, de manera que, bueno, pues le permiten que resuelva tribalmente, digamos, mediante la violencia, que sin embargo es normativamente aceptada por el Estado. Yo puedo, en ese caso, si fuera necesario, dentro de los límites de la proporcionalidad que establece el Código, si fuera necesario para defender mi vida o mis bienes, o la vida o los bienes de otro, ajenos, incluso proceder matando, digamos, al agresor, si fuera incluso, digo, necesario. En ese caso, se produce una lesión desde un punto de vista material, se acaba con la vida del sujeto, pero a diferencia del delito de homicidio, aquí lo relevante es no lo que sucede ontológicamente, que es acabar con la vida de otro, sino que normativamente el sujeto ejerce el derecho que le confiere la legislación. Evidentemente, esto está sometido a todos los límites. ¿Qué sucede si el sujeto es pillado cuando de espaldas está ya huyendo y abandonando el lugar? En ese caso, evidentemente, la doctrina considera que sería un exceso y que ya es pura venganza y que, por tanto, no sería permisible en ese supuesto, ¿no? Otra cuestión, la de legítima defensa frente a los inimputables, es un problema muy complicado que los penalistas han discutido desde hace largo tiempo. La agresión ilegítima tiene que ser una agresión racional, proveniente de un sujeto imputable, o puede ser un enfermo mental que ataca de manera mecánica, en fin, natural a otro. Bueno, la doctrina mayoritaria considera últimamente que también la legítima defensa es posible en el caso de un enfermo. Segunda cuestión. El problema, como ustedes habrán visto en todos estos supuestos, es establecer los límites, en lo que se llama el exceso en la legítima defensa. ¿Dónde encontramos los límites? Es muy fácil, si me dan todo el poder para que yo lo resuelva privadamente, pues que ese poder se ejerza desproporcionadamente, ¿no? Matar moscas con cañonazos, ¿no?, como decía el título de una obra. El Código establece varios requisitos. Primero, la agresión ilegítima, que insisto, en el caso de la morada, dice, se reputará ilegítima la entrada indebida en la vivienda, pero después también exige cierta proporción, una necesidad racional del medio empleado, dice el Código, es decir, una cierta proporción, que no se reaccione con un disparo a un pisotón, es decir, una proporción evidente. Y también, bueno, evidentemente la falta de provocación suficiente por parte del sujeto. Finalmente,
finalmente, algún autor, aquí se mencionaba el enemigo en casa, derecho penal del enemigo, etcétera, algún autor, en concreto un profesor argentino que hizo la tesis doctoral en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el profesor Omar Palermo, magistrado también argentino, discípulo del profesor Silva, y a quien yo conocí hace muchos años en Alemania, en los años en el seminario del profesor Jacobs, planteaba la cuestión de cuando un sujeto reacciona, cuando el individuo, cuando el ciudadano reacciona frente a una agresión ilegítima, ¿lo hace frente a un enemigo, es decir, frente a un foco de peligro, o lo hace frente a un ciudadano que se equivoca, comete un delito irreparable y mete la pata? Bueno, es una cuestión que evidentemente es un tema teórico, que puede discutirse. El profesor Palermo consideraba que no, que se trataba en todo caso de un ciudadano que, bueno, pues que realiza una conducta, digamos, agresiva y que se hace acreedor pues, a la consecuencia derivada de eso. En todo caso se produce lo que se llama una heteroadministración, el cede, entrega, pues, en fin, su derecho a la integridad física o su derecho a la vida precisamente por la propia autopuesta en peligro del sujeto. En resumen, esta figura de la legítima defensa se trata de un mecanismo de autoprotección normativa para proteger, pues, bienes, derechos fundamentales que la Constitución reconoce del individuo, además derechos que afectan a bienes personalísimos como pueden ser, como digo en este caso, la vivienda. No se trata solo, en mi opinión, de protección del propio inmueble, sino de otros derechos fundamentales como pueden ser la intimidad o la santidad de la vivienda. Nada más, muchas gracias.